Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que queríamos comunicar, porque fue de último momento la decisión y ya queríamos incorporarlo para el segundo cuatrimestre y estábamos viendo cuál era el momento, eran las clases consulta de vuelta de los viernes que estábamos teniendo. Quería avisarles que mañana va a haber clase de consulta, seguramente ya algunos lo han visto en los distintos medios de comunicación, de la cátedra, pero hay mañana prevista una clase de consulta, en este caso para las 13 horas, perdón, las 15 horas, ¿sí? Una clase de 1 hora, para que ustedes puedan sacarse sus dudas, si fueron avanzando, ¿sí? En forma más directa. Por ahí los foros que veo que ahora hay un poquito más de movimiento, no tanto como nos gustaría un poco más, que pregunten un poco más, pero hemos visto que hay un poco más de movimiento en los foros porque empiezan a haber dudas y demás. Así que mañana, ya saben, clase de consulta. Hoy lo que quería hacer para arrancar era que empecemos a ver, si bien todavía quedan ejercicios por resolver del práctico 6, de la primera parte, quería que empecemos a ver que hay una segunda parte, ¿sí? Yo me acuerdo, no me acuerdo, perdón. Yo creo que esto se los han dicho en la teoría, los primeros días de clase, cuando volvimos del receso, ¿sí? Donde estaban las prácticas, como siempre les muestran las prácticas en el aula, para que encuentren para que se ubiquen en el aula. Yo ahora voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y bueno, práctico. Práctico 6, segunda parte. Ahí se está viendo. Perfecto. Para que lo ubiquen, seguramente ya, bueno, o capaz algunos, si tenemos suerte, ya están por esta parte, ya han avanzado. Hay que saltear algunos ejercicios porque recuerden que el hospital todavía no vimos, elasticidad todavía, son temas que todavía se están por desarrollar, pero la segunda parte tiene ejercicios que ya podemos tranquilamente resolver, ¿sí? Para que podamos ir ya planteándolos. Así que los tengo ahora. Y si ustedes no tienen dudas, por ahora hasta lo que vimos la clase pasada, que fue el ejercicio 13, que fue de análisis de funciones, vamos a intentar encarar un poquito algunos de los ejercicios del práctico 6, segunda parte. ¿Parece? Si hay dudas sobre los ejercicios hasta el 13 que habíamos visto, algunos de aplicaciones económicas, un tema que había tratado Miguel la clase pasada también, ¿sí? El de análisis marginal. Si hay dudas, vayan, sí, justo Antonella tiene dudas, perfecto. Vayan plasmándolas en el chat, ¿sí? Así vamos anotando para hacer la clase así más dinámica, más de dudas, de las cosas que ustedes tienen consultas y, y sirve más, ¿sí? Una clase más, que sea más aprovechable. Antonella, vos tenías una duda que estaba en el foro, ¿no es cierto? La habías planteado en el foro, habías subido, a ver, déjenme. No, este no era el 13. Sí, Camila Antonella. ¿Sos vos? Sí. En el 13D tenés duda y veo acá, ya que estoy, la respondo acá en vivo y en directo para todos. Siempre es conveniente cuando estamos derivando para hacer análisis de función, como tenemos que analizar los signos de la derivada, recuerden, siempre es mejor tenerla factorizada, ¿sí? Si yo distribuyo, hago la distributiva acá, y hago 4 por x y 4 por 8, voy a convertir esto, que eran dos factores que se estaban multiplicando, ¿sí? En sumas de términos, que es más difícil analizar el signo. Así que siempre, cuanto más sea posible, factoricen y mantengan factorizadas las expresiones, ¿sí? Factorizadas y que queden productos y cocientes de factores, que es donde nosotros podemos analizar los signos, ¿sí? Y Antonella, ¿puedes hablar? Por ahí, no sé si tiene su micrófono deshabilitado, pero se lo podemos habilitar. Hola, a ver si me escucho. Sí. ¿No? Y sobre el 13D, ¿cuál era la duda? Con el LED, por ejemplo, yo lo había, bueno, como ahí dice, yo busqué la derivada, pero no sé si estará bien, porque me confunde cuando hay, por ejemplo, si es división, bueno,
aplico la derivada de división, pero cuando hay división y multiplicación abajo es como lo que más Bien, lo que me... podés hacer siempre es pensarlo, a ver si voy a hacer, denme un segundo, que ya tengo muchas cosas abiertas. Voy a hacer una captura acá. No sé si agarró el éxito. Vamos a ir a responder la pregunta de Camila y después seguimos con... Bien. Revisemos. Voy a ver si puedo detener el video. Ah, no, el video no. Detener, sí, está bien. Bien. Vos derivaste, ¿cuál? ¿El E? Dijiste que tenías problemas con el D también. Sí, sí. ¿Dónde está el D? El D no lo alcancé a copiar. A ver. Claro, porque no entendía, o sea, no entendía cuál era como, hay uno que aparece como funciones y hay otros que aparecen, bueno, así como en el D. Bien, bueno, eso es una buena pregunta que por ahí habría que... Yo lo tomaba como, lo pasaba como funciones, pero no sé si ahora Claro, está bien. tal cual. Esa es la cuestión. No, bueno, no lo puedo pensar. Sí, en general nosotros suponemos que I es una función de X. En general, nosotros las que estamos trabajando son todas funciones de X, ¿sí? Y como las graficamos en un par ordenado, en general en un par de ejes ordenados, X e Y, ¿sí? Entonces, siempre decimos que Y, los valores funcionales, los valores de la ordenada, ¿sí? Son una función de X, ¿sí? Entonces es lo mismo que tomemos Y o que tomemos f de X, o sea, que diga f de X igual y te esté la expresión de la función, es lo mismo que tengamos Y, ¿sí? Así que tómenlo de cualquiera de las dos maneras. Siempre la variable independiente es X, la variable dependiente es Y, y entonces cuando deriven van a estar encontrando Y', que era la derivada de Y con respecto a X. ¿Sí? Entonces, tu duda era acá cuando vos derivabas. Sí. Cuando derives, usás la regla del cociente, pero acá no tenés un producto de dos funciones. Acá tenés una constante por una función. ¿Sí? Entonces, Claro. cuando tenés una constante por una función, vos podés dejar la constante afuera y derivar la función nada más. Y cuando tengas duda, lo que podés hacer es decir, bueno, esto es u, una función cualquiera, dividido 4 por b, otra función. ¿Sí? Entonces la derivada va a ser u derivada por 4b sin derivar, menos u sin derivar Ah, claro. por 4b derivada. La dejás expresada nada más. ¿Sí? Y abajo va 4b al cuadrado. ¿Sí? Y después haces esta derivada y esta derivada aparte, y por último lo unís todo. ¿Sí? Que es una forma más sencilla, o sea, para mí la forma más sencilla para empezar. ¿Sí? U derivado va a ser 2x. ¿Sí? Va a ser derivar esto. 4b derivado va a ser 4, porque 4 es una constante, por b derivado. ¿Sí? 4 por la derivada de b, que es x más 8. Y acá derivas, esta es 1 y esta es 0. Entonces te queda 4 por 1. Y ahora reemplazás. Y te queda 2x por, y acá si querés podés poner ya el valor de b y el valor de u, y no me va a entrar, así que lo voy a poner un poquito más. En principio, si a vos te genera duda, lo mejor es así, desmenuzarlo un poco. 4b, que es x más 8, menos u, que era x cuadrado, por 1, no, por 4, perdón, que es la derivada de 4 veces b, y acá abajo va 16 por x más 8, al cuadrado. ¿Sí? Y ahí te queda derivada. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, yo lo que había hecho era aplicar, no sé por qué, pero bueno, le mandé a aplicar distributivo abajo.
Sí, no es conveniente. Y como Siempre no me lo daba, mejor dije, es cuando tenés, porque fíjate, ahí lo que haces es generar más factores en el denominador. Y lo que nosotros queremos siempre es tenerlo factorizado, ¿sí? Y más como producto cociente. Fíjate que acá arriba el 4 es común a ambos términos, entonces podés poner 4 por 2x, x más 8, menos x cuadrado, ¿sí? Y acá el 16 ya se puede cancelar, o sea, dividir en 4, ¿no? Entonces acá te queda un 4. Y después acá también podemos trabajar, es 2x cuadrado más 16x menos x cuadrado, ¿sí? Y entonces acá nos queda una sola x, fíjate, arriba nos queda x cuadrado más 16x dividido 4 por x más 8 al cuadrado, ¿sí? Y acá x también está en los dos términos, como yo quiero factorizar porque necesito analizar los signos, factorizo. Y fíjate que así es mucho más sencillo analizar el signo. Sobre todo porque si este término está al cuadrado, no hace falta que analicemos el signo porque sabemos que siempre va a ser positivo. Entonces ahora habría que analizar el signo de este producto. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, 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 sí. Buenísimo. ¿Alguna otra duda que haya quedado del 13? ¿Del ejercicio 13? Sí, yo. De Yo vuelta, iba a preguntar sigo sobre yo. las asíntotas oblicuas. Sí. ¿Cuál es la pregunta sobre el asunto tabólico? Que no me quedó muy claro cómo sacarlos. Ah, bueno, tenés que calcular límites. Insertamos otra. Bien, una asíntota oblicua, seguramente lo van a ver con más detenimiento en la clase de teoría que quedó todavía por ver el tema de oblicuas. Una asíntota oblicua es una recta. Como toda recta tiene una ecuación de este tipo, genérica, ¿no? Y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta, ¿sí? Y b es la ordenada al origen, donde corta al eje de la sí, ¿sí? Se dice que esta recta es asíntota de la función si cuando x tiende a más infinito, la función se acerca a esa recta, se acerca cada vez más, pero no la toca ni la cruza, ¿sí? Se acerca mucho. Y lo mismo si pasa cuando x se va a menos infinito, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos determinar nosotros, y para eso usamos límite, son cuánto vale m y cuánto vale b. Para calcular m tenés que calcular el límite para cuando x tiende a infinito y a más infinito por separado, ¿no? Los dos análisis de la función sobre x, ¿sí? Y para calcular b, tenés que calcular el límite para cuando x tiende a infinito de la función menos m por x, ¿sí? Este m que recién calculaste lo pones acá. ¿Sí? Obviamente que m te tiene que dar un número finito para que exista asíntota oblicua, y b también te tiene que dar un número finito para que exista asíntota oblicua, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, algo. Ahí voy Vas a teniendo. tener que hacerlo para cada una de las funciones, ¿sí? Por ejemplo, si tu función era x cuadrado, la que hicimos recién, a ver si me la acuerdo, Ah, sí, esa la estaba la pudiste llevando. hacer. Si la La queda función era asíntota nomás, x vertical. cuadrado sobre 4x era x más 8, ¿así? Sí, Entonces, cuando vos quieras calcular m, vas a tener que calcular el límite para cuando x tiende a infinito. Este análisis para infinito lo haces también para menos infinito. De la función, toda la función completa, toda la expresión de la función, dividido x. ¿Sí? Fíjate, toda la expresión de la función dividido x. Y bueno, acá trabajás, cuando haces extremos, esto está dividido 1, cuando haces extremos y medios, te queda el límite para cuando x tiende a infinito de
x cuadrado arriba y abajo te queda x, 4 y x más 8. Y acá puedes simplificar uno de esto con uno de esto y calcular el límite. ¿Sí? Que al principio, si vos calculás el límite, al principio te va a dar indeterminado, te va a dar infinito sobre infinito, pero bueno, aplicás las operaciones que aplicamos para resolver o salvar ese tipo de indeterminaciones y determinás a ver si te da un límite finito o si te da infinito o menos infinito, ¿sí? Si te da finito, si te da un número finito, entonces existe m y seguís con b, ¿sí? Vas a calcular el límite de la función menos ese valor m que te dé por x. Acá también tenés que operar como operamos acá algebraicamente y calcular el límite. ¿Sí? No sé si a los demás le había quedado duda también con asíntotas oblicuas, cómo iban con ese tema, que es la única Antonella que se anima a hablar, o si hay otras dudas. Por mi parte era eso más que nada. Después tengo algunos ejercicios de los otros puntos que serían 5 o 6, pero tengo que revisarlo de nuevo y bueno, cualquier cosa consultar mejor. Bueno, Gracias, profe. de nada. ¿No hay dudas entonces? Les muestro lo que les quería mostrar entonces, la segunda parte del práctico 6. ¿Sí? Tiene varios ejercicios, vamos a ver hasta dónde llega. Hasta el punto 15. Hay algunos ejercicios que son como de repaso, otros que no estaban, que no había ejercicios similares en la primera parte, así que estaría buenísimo que avanzáramos un poco más y le diéramos bola también a esta segunda parte, sí, le diéramos importancia, porque eh, nos detuvimos bastante en los ejercicios de la primera parte y nos está quedando poco tiempo para esta. Pero bueno, la idea era que resolvamos algunos de estos ejercicios, ¿sí? Yo los copié acá y vamos a avanzar con eso. Si bien todavía nos faltaban del práctico 6, de la primera parte, por ejemplo, un tema importante que siempre, en general, entra en los parciales, que es regla del hospital, ¿sí? Que lo van a ver en teoría la semana que viene, y algunos ejercicios de elasticidad, algunos gráficos de funciones y demás, ¿sí? Bueno, voy a intentar acá resolver algunos del ejercicio 1. Me gustaría que los veamos y que me digan si hay alguno que quieren resolver de forma particular, si les parece que se podría encarar algún ejercicio en particular. ¿El A ver, D? ¿Cuál? el D. El D. ¿O el Bien. G? Este es el D. Bien. Algunos piden el G, Sabri, también. Bien. Tenemos I igual a E a la X más 4, perdón, 4X más 4. Hay que derivar. Podemos pensarlo como una función compuesta, ¿no? Esto es E a la U, donde U es todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo derivo? ¿Cuál es la derivada de E a la U? Y bajaría el exponente. No. Eso es cuando ¿No? tenemos X a la N, donde N es un número, ¿sí? Y X es la variable independiente. Entonces ahí sí, bajo N y me queda X a la N menos 1. Esto es E, que es un número elevado a una función, o E elevado a la X. ¿Cuál es la derivada de E elevada a la X? Capaz que Quedaría sí la igual. tienen. Queda igual la derivada de E a la X, pero como es una función compuesta es E a la U por U', ¿sí?
regla de la cadena. Volvemos para atrás, muchos ejercicios atrás en el práctico. E a la U por U'. Bien, E a la U entonces es E a la 4X más 1. ¿Y U', cuánto vale? 4. 4, muy bien, porque sería 4 más 0, que es la derivada de 1. ¿Sí? Entonces esto nos queda 4e a la 4x más 1. ¿Sí? Bien. ¿Y acá cómo trabajar? Voy a ir. Hay alumnos en sala de espera. Creo que deberíamos deshabilitar ya la sala de espera, ¿no? A ver, a ver si me sale. No, no es necesario, Sabri, yo estoy atento. ¿Eh? Ah, bueno. Yo por las dudas, Ahí que justo no me quede me ninguno ganaste. fuera. ¿Y acá cómo podríamos hacer? Vamos a ver. Y derivada. Espera, vamos a poner en orden acá porque estoy haciendo un desastre de incisos. Este es el inciso D. Y ahora voy a hacer el inciso, dije, el G me pidieron, ¿no? ¿O fue mi idea que pidieron el G? Sí, el G pidieron. Bien, seno de X, perdón, X a la seno de X más X. Bien, ¿y acá cómo podríamos resolver esta derivada? Podríamos resolver cada término por separado, ¿no es cierto? Porque esto es así. La derivada de y, cuando hay una suma, es la suma de las derivadas, ¿no? Podríamos hacerlo así. ¿Y cómo derivamos esta partecita? Que es la que más nos complica. Acá creo que es donde está el tema, ¿no? A ver si puedo insertar una otra. Se me ocurre. ¿Cómo puedo? Me molesta la barra de Zoom. Voy a recortar esto y me voy a llevar. Ahí. Ahí. Bien. Pongamos que no tenemos esta parte que es la más sencilla que da 1. ¿Cómo derivaríamos acá? Tenemos esta función para derivar. ¿Recuerdan cómo hacíamos? Porque de vuelta acá no tenemos un número. Hay una función. Habría que bajar el seno de X, preguntan algunos. Bien, habría que bajar el seno de X. ¿Y cómo lo bajábamos? Con logaritmo, plantea Belén. Bien, perfecto. Aplicábamos logaritmo de ambos lados. Y ahí, como dicen, podemos bajar el exponente aprovechando las propiedades del logaritmo. Entonces nos queda logaritmo de y, logaritmo natural de y, igual a seno de x por logaritmo de x, ¿no? Y ahora derivamos ambos miembros, y acá me queda y' por 1 sobre y igual a, y acá tenemos un producto de dos funciones, entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1 sobre x, así que lo pongo acá. Ahora, y' va a ser coseno de x por logaritmo de x más seno de x sobre x, todo multiplicado por x seno de x, ¿sí? Que es y, pásate para arriba. ¿Lo ven? Bueno, esta partecita derivada es esta parte derivada, entonces nos quedaría que y', ¿sí? Va a ser coseno de x
por logaritmo natural de x, más seno de x sobre x, por seno de x, perdón, x a la seno de x, más la derivada de este que era 1. ¿Sí? Acá también hay otra que podemos utilizar la misma propiedad. ¿Sí? Acá esta es para utilizar reglas de la cadena, acá también tenemos reglas de la cadena, estas son las reglas del producto. No sé, ¿quieren que hagamos alguna más o ya pasamos al ejercicio 2? No dicen nada, solamente que se entendió. Yo iría a pasar ya al ejercicio 2, Sabri. Bien, vamos al 2. Bien. Perdón, ahí preguntan si el inciso K también es con logaritmo, del anterior. K. ¿Este? Eh, sí, sí, ese es con logaritmo. No, porque ya tiene logaritmo. Logaritmo utilizamos para bajar la potencia. Como este no es una, o sea, cuando tenemos función elevada a otra función, entonces ahí usamos logaritmo para bajar la función que está en el exponente. ¿Sí? El En F este podría ser caso, otro para el aplicarlo ahí. F... X a la X. Sí, el J también. Lo podemos pensar así. Podemos Pero continuar. este no. Este es para usar regla de la cadena, porque tenemos una función compuesta. Tenemos logaritmo compuesto con tangente de x. ¿Sí? Bien. En el ejercicio 2 dice, dada la función, nos da una función, calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica en 1, el o los puntos donde el ángulo que forma la recta tangente con el eje es 45 grados, el o los puntos de la recta tangente, perdón, donde la recta tangente es paralela a esta recta, y el o los puntos donde la recta tangente es perpendicular a esta. Bien. Paralelas y perpendiculares eran cosas, o sea, eran propiedades que habíamos visto de las rectas cuando vimos funciones, ¿sí? Cuando dos rectas eran paralelas, ¿qué pasaba con las pendientes de la recta? ¿Recuerdan? ¿Qué relación Eran había? iguales. Bien. Y cuando dos rectas eran perpendiculares, opuestas, opuestas. No, ¿qué sería opuesta? Tienen distintos signos y es la inversa. Tampoco. Sería la recíproca en todo caso porque es El signo sí es 1 opuesto. sobre m, Claro. con signo distinto, sí. Opuesto es cuando es de signo opuesto. Si una es m, la otra es menos m. Eso sería opuesto, no es exactamente opuesto. Inversa tampoco, sería recíproca si una es m y la otra es 1 sobre m. ¿Sí? Pero bueno, está aproximado. La pendiente de una, ¿sí? Es menos 1 sobre la pendiente de la otra recta, cuando R1 es perpendicular a R2. Pongámosle que M1 es la pendiente de R1 y la M2 es la pendiente de R2. ¿Sí? Son paralelas. M1 es igual a M2 si R1 es paralela a R2. ¿Sí? Bien. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en x igual a 1. ¿Cómo la podemos calcular? ¿Qué dice? ¿Nada? ¿Algo? Derivo y después Derivo y reemplazo. Bien. Justo lo leí, Miguel, porque escuchaba, no sé, como no había ningún ruido. Más que mis chapas. ¿Se escuchan mucho las chapas, chicos? No. Se me están volando. Un viento. Bien. ¿A dónde Yo está Sabri calculo. que se te están volando las chapas? Me desalojaron.
No, estoy en... No. Lo que pasa es que estoy en el sector de la ampliación que es siempre el más silencioso, salvo cuando hay viento y se escucha la charla. Bien. Comentario al margen. Lo que teníamos que hacer era calcular la derivada primera, porque como ya habíamos visto, seguramente en teoría, habíamos repasado, lo habíamos repetido en algún momento de las prácticas, la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto específico es que es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva, que en este caso es x cubo sobre 3 menos x cuadrado más 2, en el punto a calcular, que en este caso va a ser el punto a calcular va a ser 1. ¿Sí? Entonces, f', podríamos ponerlo y' en 1, ¿sí? Va a ser esta derivada evaluada en 1. Entonces, primero derivamos. ¿Sí? Tenemos 1/3, es una constante, así que la dejo afuera. Derivo solamente x cubo. 3 por x cuadrado. Menos 2x más 0. Ahí estaría derivada. ¿Sí? Yo acá puedo simplificar este con este y nos queda x cuadrado menos 2x como derivada. ¿Sí? Si la evalúo en 1, es 1 al cuadrado menos 2 por 1. Y esto es menos 1, ¿no? No me equivoco. Bien. Entonces, esta es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Pongamos que yo no sé cómo es esa gráfica, pero pongamos que es una cosa... No, mejor no lo voy a hacer. No me voy a meter yo en camisa de once varas. Bueno, que tenga pendiente menos 1 quiere decir que si yo me muevo una unidad, bajo una unidad. O sea que la recta tiene esta inclinación, ¿sí? En algún punto de esta curva, la tangente, en el punto x igual a 1, la tangente tiene esta inclinación. Eso es lo que nos da el primer ejercicio, el A. ¿Sí? El B, el C y el D son similares, así que con que hagamos uno, los otros salen más o menos de la misma manera. No sé cuál quieren hacer. ¿Qué dicen? En los tres ejercicios nos dan ya el valor de la pendiente, ¿sí? De una u otra forma nos dan el valor de la pendiente, y lo que nosotros tenemos que hacer es determinar en qué punto toma ese valor. Pongamos que vamos a hacer esta, la paralela. ¿Sí? ¿Qué nos dice que una recta sea paralela a otra? Que tiene la misma pendiente. Entonces, la recta esta que nosotros estamos buscando, la tangente, tiene que tener la misma pendiente que esta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a despejar cuál es la pendiente de esta, porque así como está expresada en forma polinómica, ¿sí? No podemos determinar cuál es la pendiente. Necesitamos que esté en forma explícita, en forma de y igual a mx más b. Así que la despejamos. Nos queda menos 2 igual a 6 menos 6x, ¿sí? Entonces y es igual a 3 menos 3, paso este dividiendo para acá, menos 3 más 3x, ¿sí? Por lo que es lo mismo, 3x menos 3. Fíjense, acá está m, que es la ordenada, que es la pendiente, y este es 3, que es la menos 3, que es la ordenada lógica. Entonces, yo quiero encontrar el o los puntos en que esta curva tiene recta tangente, ¿sí? Paralela a esta. Esta, si yo me muevo una unidad, subo 3. 1, 2, 3. Entonces la recta tiene esta pendiente. ¿Sí? Bien, estoy buscando lo mismo. Estoy buscando puntos, un punto de X, 2 puntos, no sé cuánto nos dará,
en que esta derivada sea igual a 3. ¿Lo ven? ¿Se interpreta cuál es de esta información, cuál es la consigna o la ecuación que tenemos que armar? ¿Qué dicen? Silencio total. No interpretaron nada. ¿No se entendió? Profe dice Evelyn. A mí me quedó muy Oh, claro, no me quedó muy claro lo último, más o menos, ¿no? Tenés ahí un... bueno. Bien, vamos de nuevo. Recuerden que la derivada primera es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Entonces, si yo tengo una curva, ¿sí? Si esto es X y esto es Y, una curva cualquiera, pongámosle que fuera esta, ¿sí? Esta Y, esta fuera f de X, pongamos. Estamos buscando un punto o varios donde la recta tangente tenga esta inclinación, ¿sí? Que capaz que va a ser un poquito más abajo, porque acá justo en esta que me salió. Pero si yo digo, en este punto de X, esta recta tangente tiene pendiente 0, pongámosle, ¿no? Ahí justo no tengo bastante. Entonces, en este punto no va a ser, en este punto tampoco, en estos que van con pendiente para abajo tampoco, ¿sí? Tiene que ser en una parte donde sea más inclinada, o sea, la curva esté más inclinada. Pero como no lo estamos haciendo gráficamente, no nos estamos preocupando, solamente les hago el gráfico como para que ustedes se den una idea, ¿sí? De a qué se refiere cuando yo quiero que la recta tangente a la curva esta sea paralela a esta recta, ¿sí? Eso significa que las pendientes tienen que ser iguales, ¿sí? La pendiente de esta recta la sacamos despejando, ¿sí? De esta forma polinómica, pasándola a la forma explícita, ¿sí? A la forma y igual a 3x menos 3. Esta es la forma explícita. Entonces de acá yo puedo sacar rápidamente la pendiente. La identifico de una. Es el término que acompaña o el coeficiente que acompaña a x. Bueno, ahora, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva? La derivada en un punto. ¿Sí? Bien, ahora me piden que determine qué puntos. Antes me daban el punto. Ahora me piden en qué punto. Entonces, fíjense, ¿qué tengo acá? De esta parte. Tengo una ecuación, ¿sí? Una ecuación que se va a verificar a lo mucho para dos números, para dos valores, porque es cuadrática, ¿no? Nos queda x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. ¿Para qué valores de x se cumple? Bueno, hay que hacer Oscar para encontrar las dos raíces. Vamos a ver si lo hago con la calculadora. Me queda 1 menos 2 menos 3. 3 y menos 1. Perfecto, 3 es una y menos 1. Voy a poner acá. Este es x1, este es x2. ¿Sí? Para estos dos valores de x, o en esos dos valores de x, la pendiente de la recta tangente a esta curva es 3. ¿Sí? Les voy a dejar la tarea de que hagan, de que grafiquen esta función, si pueden, ¿no? Y las dos rectas tangentes, esta y esta, en este punto y en este punto, para que vean la inclinación que tiene. Bueno, este costó un poquito. ¿Se entendió la segunda vez? A ver, Un poquito más. ahora sí se
Más, Evelyn también, se suma Pedro, Anaí. Bueno, Va queriendo. Bueno, de a poco. Les dejo los otros dos para que practiquen, así no queda todo hecho por mí. Pero bueno, de a poco. Bien. Vamos al ejercicio 3. No sé si habíamos hecho muchos de estos ejercicios de derivación sucesiva. Me acuerdo que alguno había explicado Álvaro en su momento. ¿Sí? Derivada segunda, dice ahí. Y yo veo que dice derivada segunda. Ahí se ve mejor, ¿no? Es una derivada segunda. Bien. Entonces, vamos con el A. ¿Cuál es la derivada primera de esta función? Es un producto. ¿Cómo sería entonces la derivada? La derivada del primero es 2. Seno de x sin derivar más 2x sin derivar por la derivada del seno, que es coseno de x. ¿Sí? Esa sería la derivada primera. Bien, gracias. Y la derivada segunda es volver a derivar esta expresión. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos una suma que además tiene un producto de dos funciones. Acá esta no sería producto de dos funciones, sino sería una constante por una función, así que esta parte sería más facilita, pero acá tenemos de vuelta producto de funciones. Fíjense, acá el 2 queda afuera. Esta sería la derivada segunda. El 2 queda afuera. La derivada del seno es coseno, como dijimos recién, de x. Y acá, esto, cuando es suma no es necesario, pero en general cuando es cociente sí trato de usar paréntesis por los signos. La derivada de 2x, que es 2, por la derivada de coseno, que es menos seno, podemos poner el menos adelante, menos seno de x, más la derivada, perdón, derivé las dos Profe, ¿por cosas qué juntas. derivamos Sí, derivé las dos cosas coseno? juntas. ¿Hay que Me dejarlo confundí. igual? No, me confundí. Ah, está bien. Ahí está. Ahora sí. Derivada del primero por el segundo sin derivado. el signo adelante Más. También me quedó el del signo. menos 2. Ahí está. Era solo la derivada de 2x por coseno, y ahora sí, 2x por la derivada del coseno, que ahora sí es menos seno. Así que voy a ponerle menos acá. Voy a borrar. Menos seno de x. Me adelanto. Ahí está. Y acá, bueno, trabajo un poquito. Fíjense que me quedan 2 veces el seno de 2x, así que podemos poner que es 4. Coseno de x. Menos 2x seno de x. Y esa sería la derivada segunda. ¿Podríamos calcular una derivada tercera? Sí que podríamos calcular una derivada tercera. Y podríamos una cuarta y una quinta. Eso sería derivación sucesiva, ¿sí? Derivar una vez, dos, tres, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera. Bien, derivada primera y derivada segunda son importantes, en general son las que más usamos. En general son las que más usamos porque las usamos para hacer análisis de función. ¿Sí? Bien, acá tienen para practicar. Sabri, ¿Sí? ¿querés que hagamos un intercambio un ratito así descansás un poquito? Bueno, dale, porque Paso justo sobre los acá, mira, económicos, justo repaso después los económicos que también están acá en el dale, la segunda parte la del segunda práctico parte. 6. Dale, Y a después ver. te vuelvo a pasar un ratito a vos si querés para que miremos. Perfecto. Les doy Eh, un descanso de mi voz. sí, más que nada, no, aparte venís hablando ya casi una hora. Se te va a Bien. cansar la mano, la voz. Bien. Los chicos. Bueno, los chicos, todo. Acá yo tengo un poco abiertos los PDF, ¿sí? Mientras vamos un poquito mirando,
¿Cómo les fue con los ejercicios estos, los económicos, si pudieron plantearlos, salvo lo de elasticidad? Por supuesto que ahí no hubo inconvenientes. El 8 hicimos en clase pasada, el 9, si pudieron resolverlos bien, si no tuvieron inconvenientes, si pudieron llegar, ahora no. Si van planteando algo ahí o van contando algo, Sabri, me decís. El 18, el primero, se los dejo porque está para pensar cualquier cosa, consultan por el foro. ¿Sí? Acá en el 19 van a tener que trabajar un poquito, fíjense que Pietri ya le da el valor de la expresión de demanda, con lo tanto van a tener que construir ingreso total, y después, así como hacemos en las funciones viendo recién de análisis de funciones, van a tener que trabajar un poquito con analizar a la función ingreso, ¿sí? Para poder ver dónde el ingreso se hace máxima, ¿sí? Es una función de tipo exponencial, es a la X, con lo cual más o menos se van imaginando su comportamiento, piensan elemental, y se van a dar cuenta que es una función creciente, ¿sí? A mí me gustaría centrarme un poquito en esta parte, en el 20, ¿sí? Donde recuperar un montón de conceptos de los que trabajamos la clase pasada, pero además, porque en este TP número 6, segunda parte, les voy contando, bueno, el 4 es de elasticidad, por ahora lo dejamos, pero el 5, fíjense que lo único que tiene es que nos piden, tiene dos partes, una donde la función de producción marginal y otra de elasticidad. La parte A se puede hacer. Recuerden que dada una función total, no importa si era, nosotros trabajamos ingreso marginal, costo marginal y marginal, pero si acá tienen la función de producción y le piden la producción marginal, ya saben que el concepto es el mismo, hay que, dada la función de producción, aplicar la derivada, y una vez que aplicamos derivada primera, o sea, tenemos P' de X, eso sería la función de producción marginal. Como son todas derivadas inmediatamente en el 5, en la primera parte, ¿sí? Después vemos la parte de elasticidad. Y los ejercicios siguientes, que están económicos, ¿sí? Son el 13 y el 14, que justamente tienen que ver con lo que voy a explicar en el 20, ¿sí? Tenemos funciones de costo, tenemos funciones de demanda o precio, y tenemos que determinar funciones de beneficio o utilidad y ver dónde se maximiza y ver cuál es ese beneficio. Por lo tanto, lo que vamos a ver en el ejercicio 20, que está en el va a servir también para esos dos ejercicios del trabajo práctico número 6, segunda parte, ¿sí? Bueno, yo acá tomé el ejercicio, ¿sí? Enunciado, y bueno, fíjense que tenemos una demanda de maquinarias de Concordia que está por la ley Q igual a 100 menos un 20avo del precio. Función de costo es costo igual a 200Q más 300, y nos piden determinar cuántas maquinarias deben producirse y a qué precio deben de para obtener la mayor ganancia, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Por dónde podemos ir? ¿Qué podríamos hacer? Si no, ir contando, ¿qué haríamos? ¿Cómo lo podemos plantear? Yo los escucho, estoy acá con el lápiz. A ver, ¿qué les parece? No sé si alguien lo pudo, si alguien por ahí lo resolvió, por ahí den un instante de tiempo para que el resto pueda un poco ir y podamos construir un poquito este ejercicio entre todos, ¿sí? ¿Qué les parece que tendríamos que hacer? Si nos están pidiendo ganancia, mayor utilidad, mayor beneficio, están siempre hablando de lo mismo. Nos están diciendo que quieren que encontremos la función de beneficio total, cantidad, que va a ser el ingreso total, menos el costo total, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Acá puede surgirle una duda, porque fíjese que la función de demanda está expresada como cantidad igual a
100 menos un 20 de precio. Entonces yo podría estar, ¿sí? Tomar este valor de cantidad y multiplicar y obtener precio. Pero fíjense que yo después tengo una función de costos acá, ¿sí? Y esta función de costos expresada como estaba expresada la función de demanda, ¿sí? Esta está expresada en función. Yo no puedo trabajar con la función de ingreso total expresada en términos de precio y que la función de costo venga dada en función de cantidad. ¿Sí? Ahí voy a tener inconveniente. Siempre que tengo dudas, lo más conveniente es mirar la información con la que cuento. ¿Qué implica esto? Y bueno, implica que yo voy a tener que despejar. Voy a pasar un 20 menos un 20avo, lo voy a dejar positivo, lo voy a pasar a un lado de la igualdad. La Q que estaba positiva la pasamos restando. ¿Sí? Estoy despejando la expresión acá. Y ahora precio igual a 100 menos Q. Y este un 20avo que está multiplicando pasa dividiendo. Si pasara el un 20avo es como multiplicando, ¿sí? Es lo mismo. Como es una fracción. 20 por 100 me va a dar 2000 si no hice mal las cuentas. Y menos 20Q. Distribuyo la función precio igual a. Lo invertí para tener expresada en términos de cantidad. ¿Por qué hice eso? Porque ahora vamos a encontrar la función de, ¿sí? Vamos acá abajo, déjeme que encuentre el puntero del lápiz, se anda escapando. Acá anda, ¿vieron? Hay que ir buscándolo. Ya vamos a ponerlo más práctico y más útil. Bueno, eso total, que es una función de la cantidad, sabemos que era precio por cantidad, ¿sí? Vamos recuperando cuestiones que vimos en la clase pasada. Bien, ahora, ¿qué va a hacer? Va a ser la expresión que acabamos de encontrar, ¿sí? 2000. Bien, volvimos. 2000 decíamos entonces era acá. Menos 20Q. Todo eso multiplicado por la cantidad, ¿sí? Ahí empezaron a llegar mensajes, yo no los escucho, pero entiendo que si son varios, o es sí o es. ¿Qué hacemos a Sí, continuación? es sí. A continuación, vamos a... Nadie decía nada cuando pregunté cómo arrancábamos. No, Ahora van todos... ahora es solo un sí. Ahora sí van... Bien. Único. Bueno, muy bien, muy bien. Unísono ahora. Unísono. Distribuimos la cantidad, 2000Q menos 20Q cuadrado, función ingreso, total. ¿Sí? Vamos a volver ahora a la función beneficio. ¿Sí? Entonces, importante, el concepto acá es saber cómo, cuando me da la función de demanda, a ver si tengo que tomar en función de la cantidad o en función del precio. Normalmente, cuando me piden funciones de beneficio, voy a cantidad porque la función de costo va a venir expresada de esa manera. ¿Sí? Bueno, volvemos acá, entonces, beneficio total en función de la cantidad va a ser ingreso total. Acá era 2000Q menos 20Q cuadrado. Menos, recuerden que acá yo siempre dije que cuando voy a poner la función de costo, no olvidarme de que este menos afecta a toda la expresión. Tomo la función de costos que me dieron de datos, 200Q, más 300. ¿Sí? Y ahora vamos a reemplazar. ¿Sí? Tengo 2000Q, me queda, vamos a ordenar también, ya que estamos, el polinomio menos 20Q cuadrado, tengo 2000Q menos 200Q, me queda 800Q, y menos por más menos, menos 300. ¿Sí? Ahí tengo mi función de beneficio total. Dice, ¿sí?
tomé la expresión, ordené el polinomio, como teníamos grado 2, puse el menos 20q cuadrado primero, tenía 2000q positiva, el menos hace que tenga menos 200q, por eso el 1800, y menos con más menos 300. Ya tengo mi función beneficio total. Hasta ahí vamos bien. Ahora el ejercicio, obtener, determinar cantidad y precio para obtener la mayor ganancia. Lo que me están diciendo implícitamente es que tengo que buscar maximizar las ganancias. Bien, esa es la ganancia, entonces lo primero que yo tengo que hacer, que es, si esto fuera un ejercicio común como los que vienen desarrollando análisis de funciones, ¿qué diríamos? Estarían pidiendo, si yo estoy buscando la mayor ganancia, un valor máximo o un valor mínimo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Calcular la derivada primera, ver dónde se hace cero, hacer análisis de sí, punto, y ver que si pasa de positivo a negativo es porque tengo un máximo, y entonces ese sería el valor que maximiza, ¿sí? Es lo mismo, en general, nada más que ahora lo aplicamos a una expresión económica, ¿sí? Entonces, vamos a derivar el beneficio total, esto derivado, como acabamos de beneficio marginal, ¿sí? Es lo mismo. Y entonces, como tenemos derivadas inmediatas, fíjense que ¿qué hacemos? El 2 que está en el exponente, menos 40q, ¿sí? El resto, 2 menos 1, 1. Más 1800q, como está elevado a la 1, bajo el exponente, el resto 1, me queda 1800. Y acá el menos 300 sería un 0, ¿sí? Por lo tanto, me queda menos 40q más 1800. Dijimos recién entonces que para poder, el valor, la cantidad que maximiza, ¿sí? O que nos da la mayor ganancia, en este caso maximiza el beneficio, tenemos que igualar a 0. Entonces hacemos menos 40 más 1800 igual a 0, ¿sí? Bien, ¿de dónde? Voy a despejar 40q, ¿sí? En el pasar positivo al otro lado de igualdad, y después voy a pasar el 40 dividiendo, con lo cual q va a ser igual a 1800 dividido 40. Me fallan, ya, pero que me salió mal ahí, estoy abajo en el final de la tableta, 45 unidades. ¿Lo ven? Bien, ¿cómo sé yo que ese 45, o cómo puedo estar seguro que ese 45 es el valor que me permite obtener la mayor ganancia? Como como la derivada es lineal, sí, porque una expresión lineal, sé que tengo un solo valor donde se puede hacer cero, ¿sí? Un único valor. Si fuera cuadrática, sé que podría encontrar valor, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer entonces? Lo que puedo hacer, si quiero sacarme la duda, a ver si ese valor es realmente el que se hace, en el cual se hace la goma, modo goma. Ahí estamos, disculpen. Ponemos otra vez el 45. A suponer que ahí tenemos una línea, vamos a marcar en esta línea. Supongamos que acá está el 40, que acá se hace 0 y que es el valor 45, mejor. Vamos a expresarlo. ¿Sí? Vamos a suponer que dijimos entonces que acá tenemos el 45. Si yo le doy un valor más grande a la expresión, por ejemplo, 50, vamos a suponer que acá está el 50. ¿Qué pasa acá con el signo? Si yo pongo en la expresión de beneficio 40 por 50, me da, si no hago mal las cuentas, menos 2000. Menos 2000 más 1800, esto me va a dar, para valores más de 5, me va a estar dando negativo. Y ahora, por ejemplo, probemos darle valor 40. Entonces 40 por 40 me da, más 1800 me va a dar valores positivos. Podríamos encontrar hasta qué valor tiene sentido económico, pero digo, alrededor del punto tengo que primero crece y que después decrece porque es negativo. Si primero crece y después decrece, es porque n igual a 45
en este caso, máximo. ¿Sí? Ven que se aplica lo mismo que vimos, o que estamos viendo para análisis de funciones, cuando aplicamos derivada, estudiamos y demás, es lo mismo. Por supuesto que acá es más sencillo porque es lineal y porque son expresiones económicas, pero bueno, los conceptos valen igual. Bien. Sí, Miguel. ¿Sí? Otra cosita que se podía hacer Sí, ahí Sabri. era calcular la derivada segunda y usar el criterio de la derivada segunda. Porque sale rápido. Sin dudas. Sí, Sale sí, rápido sin también. duda. Yo por ahí les mostraba hasta la parte de derivada primera, pero claramente, como dice Sabri, se aplica derivada segunda y también se podían dar cuenta, ¿sí? Por el criterio de la derivada segunda. Acá, ¿qué resolvimos entonces? Podemos decir, o estamos seguros de saber cuántas maquinarias deben producirse para poder maximizar, tener la mayor ganancia. La empresa debe vender 45 máquinas, ¿sí? Ahora bien, no solamente nos pedían la cantidad, producirse para obtener esa mayor ganancia, sino que nos pedían también determinar el precio. ¿Cómo hacemos para determinar el precio? Sencillo. Vamos a cambiar un color, hacerlo. Vamos a poner acá el rojo. Bueno, ¿y qué hago? Voy a venir acá. De precio, ¿sí? Yo acá había definido el precio que era igual a 2000 menos 20Q. Si yo quiero saber cuál es el precio, ¿sí? Acá entonces llegamos a resolver. El precio va a ser igual. Ah, ¿sabes qué descubrí, Sabri? ¿Por qué se te va? Perdón, Sí. ¿por qué se me va? Ya sé. ¿Qué pasó? Tiene un botón, todo en realidad, y toqué un botón y se fue. Así que evidentemente ese Ah, botón, a mí me pasa con el lápiz. El lápiz tiene un ese botón botón, que es como un control Z. O sea, tiene como la opción de control Z en el lápiz. Y por ahí lo aprieto y se me borra todo lo que quiero morir. se fue todo ahora. Ahora sí se me fue todo a mí. ¿No? Uy, sí. Se me fue todo lo que tenía hecho. Pero ¿Y bueno, en lo que vamos. tenías guardado no tenés algún archivo recuperado? Eso es lo que te decía yo ayer. No, la clase pasada. Que tenías una recuperación automática re buena, porque Claro, a pero mí ahora me no sé qué guarda pasó cada, no sé, que cada 3 días. a mí se fue. Bueno, no Imagínate. importa. Ya lo teníamos resuelto, queda en la grabación igual, así que lo van a Sí. poder ver ahí en la grabación. Yo lo que voy a hacer acá es resolver la parte que nos faltaba. ¿Sí? ¿Sí? Si no, alguno si hizo una captura de pantalla no ayuda. Pero bueno, teníamos que determinar el precio. Teníamos una expresión que era... teníamos la expresión acá que, déjenme recordar, era 2000. 2000 menos 20 Q. Sí, sí, ahí voy, que no me deja, no quiero volver a... Ahí está. 2000 menos 20Q. ¿Bien? Entonces, si yo la reemplazo, que era de 45, me queda 2000 menos 20. Upa, que estoy... Parezco... Yo no sé vos, Sabri, pero yo trato de apoyar lo menos posible la mano, pero a veces se me va. A Para mí no poder me toma la mejorarla. mano. Para poder Yo la apoyo la completa. escritura. Mirá, ahí me cerró de vuelta. No. Bueno, Re pero ya sensible. tenemos el... Capaz que a ver si puedo recuperar la... ¿Me ¿No has deja? probado con una imagen? No, ahí no me recuperó. Y a ver en esta otra. Ahí está. A ver si. No, lo uso solo para mate. Esto. Porque por ahí hay una opción, vos haces la captura de la imagen y podés escribir sobre la misma imagen. Ah, mira. Y Ya vamos a te va probar en quedando otro. como imagen guardada. Yo lo uso para Bien. cuando hacen consultas en el foro. El Bueno, Power me gusta para explicar reemplacé porque por viste queda 45 guardado teníamos. todo junto. Bien, bien. Ya después lo charlamos entonces Sí, me y llamo así. aplicamos. 20 a 900, ¿sí? Por lo tanto, el precio
es 1100, entonces tenemos que el precio al cual debe venderse para 1100 y que la cantidad que debe producirse de maquinaria es 45. Acá lo podríamos dejar. ¿Alguien recuperó o guardó la función de beneficio total como nos quedaba armada? ¿Me la puede dictar? ¿Quién capturó? Sin derivar. Sí, la función beneficio total, sí. Menos Derivada sería... 20 Sí, Q cuadrado sí. más Q menos 300. Perfecto. Bien. No lo pide el ejercicio, pero si yo dijera cuánto es el beneficio máximo al cual sean las 45 máquinas y ese precio. Bueno, volvemos a la función de beneficio total, reemplazamos, ¿sí? Donde tenemos cantidad ponemos 45, hacemos las cuentitas, ¿sí? Correspondientes, yo acá dejé a mano mi calculador, las cuentas juntos. El primer término, 45 al cuadrado, por 20 negativo, eso me está dando menos 40.000. Después tenemos 1800 por 45, eso me da 81.000. 40.500 diríamos hasta ahí, más 300. 40.200 puede ser que le dé. A ver, va de vuelta. Profe, es menos 300. Ahí ahora sí, 40.200. Ya borramos acá en la expresión. Me parecía porque yo por algo me sonaba el 40.200 y me estaba dando con la suma, no llegaba. Volvemos al lápiz. ¿Por dónde anda mi lapicito? Mire por dónde ando yo. Allá afuera. Menos 300, entonces, beneficio total en 45, dijimos que 40.200. Entonces, redondeando el ejercicio, deben producirse 45 maquinarias a un precio de 1100 para poder obtener la mayor ganancia, que es de 40.000 unidades monetarias. No vamos a decir peso, pues no sabemos cuál es la unidad monetaria en la cual se está expresando, ¿sí? Entonces, un solo ejercicio, todo lo que pudimos trabajar, bueno, acá no se ve, pero estaba la parte del análisis, ¿sí? de ver el análisis, que un poco, volviendo ahora al trabajo práctico 6, al complementario, digo a la segunda parte, fíjense que el 13 y el 14 son similares, nada más que con otras expresiones, ¿sí? Y también nos va a servir para interpretar, como habíamos dicho, el ejercicio, bueno, el que estaba acá antes, o después será, que tenían unos económicos ahí que también les pedía trabajar sobre... Después también. Acá entonces, se me fueron los ejercicios. Bien, pero tenían también para trabajar otro que les pedía ahí, bueno, un poco ver cuándo, hacer que era una función económica, ¿sí? Bueno, no sé si quedó alguna duda de este, algo que... Ah, se borró de vuelta todo. La hermosura. Bueno, van a tener que practicar varios de estos ejercicios económicos, porque todos estos son ejercicios que usualmente después en los exámenes aparecen, ¿sí? Así que van a tener que practicar bastante. Pregunten por el foro, yo voy a estar atento a todas las consultas que hayan de ejercicios económicos, ya les dije a los chicos por ahí, para que yo abordándolos, acompañándolos, así que sáquense las dudas, vayan resolviendo y preguntan, ¿sí? Tanto de esta primera parte como de la segunda.
Bien. Volvemos al práctico segunda parte. Les voy a compartir, esperen un minuto. Yo ya había abierto el práctico, pero no compartí. Compartir. Ahí estamos. Habíamos quedado en el... Ay, ahí tenemos una línea de espejo. Espero que no haya estado hace mucho. Bien. Teníamos acá un ejercicio 2 para 3 para hallar derivada por definición. Era un poco de repaso, vamos a ver si... signos económicos, eso está planteado. Bueno, acá el 9, fíjense, el 9 es un ejercicio donde tenemos que hallar las rectas tangentes a esta curva en los distintos puntos, ¿sí? Siendo K una constante, siendo K una constante, ¿sí? Hay que despejar acá y derivar. Recuerden la interpretación que vimos recién, ¿sí? De lo que es la derivada en un punto, ¿sí? Por un lado tenemos la derivada, la función derivada, ¿sí? Y por otro lado tenemos la derivada en un punto, ¿sí? Voy a poner. Estábamos acá. Derivada por definición también. Acá la derivada por definición que nos da, recuerden, nos da la función derivada, que era el límite del cociente incremental, ¿sí? Para cuando delta x tendía a 0, de f en x más delta x menos f en x sobre delta x, ¿sí? Y por otro lado teníamos la función, perdón, la derivada, sí, la derivada de la función en un punto, ¿sí? Que es el límite para cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Sí? Recuerden que esto da un número, ¿sí? Que si tiene límites, si existe la derivada, da un número y que la interpretación geométrica de este valor era que era la pendiente, o lo que también llamamos inclinación, ¿sí? Inclinación de la recta tangente a la curva f de x en ese punto, ¿sí? En el punto de x sub 0. Entonces hay que utilizar la definición, que en este caso es esta, ¿sí? Para cada una de estas funciones, ¿sí? Como hicimos cuando estuvimos analizando recién el estudio de funciones, ¿sí? Esto es f de x es 1 sobre x, en el inciso y, en el 2i es x cuadrado sobre 2 más 1, y en el inciso 3i es 3x cuadrado más 2. Bien. Como nos pide que hallemos la función derivada, entonces tenemos que usar este límite. Este que está acá abajo, ahora lo voy a borrar, era solo para recordar. Bien. ¿Recuerdan cómo hallábamos la derivada por definición? Teníamos que resolver este límite, ¿sí? Y para eso tenemos que determinar cuál es f de x más delta x, cuál es f de x no hace falta porque ya la tenemos por definición, ¿sí? Y bueno, calcular el límite. Límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. F de x más delta x en este inciso, que es el que estamos resolviendo, va a ser donde tenemos x, hay que reemplazar por x más delta x. Entonces esto sería 1 sobre x más delta x. Menos 1 sobre x dividido delta x. Hay que calcular este límite, ¿sí? Si calculamos este límite, vamos a obtener la derivada por definición de esta función, de la función x, f de x igual a 1 sobre x. ¿Cómo trabajamos acá? Lo mejor que podemos hacer cuando tenemos así, que tenemos un cociente donde también hay
una suma o resta de cocientes, es sacar denominador común y tratar de llevar toda esta expresión a un solo cociente, ¿no? Un solo denominador, un solo numerador. Porque fíjense, si yo intento, como en cualquier límite, resolver, ¿sí?, dándole el valor a la variable, que en este caso es delta x, yo pongo delta x acá 0, me queda 1 sobre x menos 1 sobre x. Entonces acá tengo 0. Y acá en el denominador 0. Entonces esto es una indeterminación. Así que va a haber que trabajar este cociente, ¿sí? Hay que operar un poco acá, hay que operar algebraicamente para intentar salvar la indeterminación. Entonces saco denominador común, me queda x más delta x por x de denominador común, ¿sí? Y en el numerador, si a este término lo multiplico por x, entonces a 1 lo multiplico por x. Si a este término lo multipliqué, perdón, acá a x lo multipliqué por x más delta x, entonces a este 1 lo tengo que multiplicar por x más delta x. ¿Sí? Entonces, así nos queda el numerador. Todo esto está dividido por delta x, que a su vez está dividido en 1, entonces podemos operar, hacer extremos y medio. ¿Sí? Esto nos queda el límite para cuando delta x tiende a 0 de x menos x más delta x en el numerador, y en el denominador nos queda x más delta x por delta x por x. Ahí está. ¿Sí? Este por este por este. Bien. Si cancelamos este x con este x, lo restamos, ¿sí? Nos queda, lo voy a poner acá abajo, nos queda en el numerador un delta x, ¿sí? ¿Lo ven? Y en el denominador teníamos x más delta x por delta x. ¿Podemos hacer algo más ahí? ¿Qué dicen? Delta x tiende a 0, así que si yo hago ahora reemplazo directamente por 0, me queda 0 sobre 0. Así que, ¿qué tendría que hacer acá? Profe, una pregunta. ¿Sí? En el límite anterior, delta x iría sumando o restando, porque tiene el menos Acá. antes del paréntesis. Sí, tiene un menos, tiene razón. Este sería un menos. Perfecto. Bien. Acá corre un menos. ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer entonces? Profe, yo no entendí mucho. Me perdí cuando sacó denominador común en el numerador. Sí. ¿No sabes cómo sacar denominador común? Bueno, esa parte no la entendí. Se hace la multiplicación de los dos denominadores, ¿sí? Se hace este por este y ese sería el denominador común. ¿Sí? Luego, si acá abajo, para llegar al denominador común, multipliqué por x, entonces al 1 lo multiplico por x. Si a esta x la multipliqué por x más delta x para llegar al denominador común, entonces a este también. Si yo tuviera 7 quintos, ¿sí?, menos 2 tercios, yo saco denominador común, ¿qué digo? Digo 15 es el denominador común, ¿no? 5 por 3. Bueno. ¿Por cuánto multiplico a 5 para llegar a 15? Por 3. Entonces al 7 lo multiplico por 3. ¿Sí? ¿Por cuánto multiplico al 3 para llegar a 15? Está bien, profe. Por 5. Con números se entiende. Bien. Pasa que con los delta x no entendía bien. Eso es sacar denominador común y entonces, después, bueno, hay que operar de nuevo. Si nosotros teníamos 7 octavos dividido 9 décimos, ¿sí?, por decir algo, extremos y medios, ¿lo recuerdan? Se multiplican los extremos, van arriba, y los medios van abajo. Bueno, eso hice acá. ¿Sí? Solo que no tengo números, tengo variables y delta x. En este caso delta x es la variable.
¿Se entiende eso? ¿Esa Y en parte la última también? parte se podría sacar factor común delta X en el denominador. Sí, pero no está como factor común. Porque este término no tiene delta X. ¿Qué podría ser? Si se están Cancelar delta X. cancelar, tal cual, porque se están multiplicando todos. ¿Sí? Entonces yo puedo dividir este delta X en este y me queda menos 1. Y entonces me queda menos 1 en el numerador y en el denominador me queda X más delta X por X. ¿Sí? Y ahora sí se me simplificó, esa indeterminación se salvó, ¿sí? Porque yo no tengo 0 arriba y 0 abajo, arriba tengo un menos 1. ¿Sí? Y ahora sí puedo decir, reemplazo esto por 0, ¿sí? Y entonces me queda X por X en el denominador, o sea, X cuadrado, y en el numerador menos 1. ¿Sí? Voy a borrar este 1 de arriba. ¿Se ve? Y así sacamos por definición la derivada de la función 1 sobre x. ¿Sí? Que si ustedes quieren comparar, pueden ir y pueden fijarse en las tablas y van a ver que este es el resultado de la derivada de 1 sobre x. ¿Sí? Y después pide, ese sería para el otro punto. Hallar el o los puntos de la pendiente. Bueno, este inciso es exactamente igual al que trabajamos antes. ¿Sí? Puntos en que la pendiente de la recta tangente es menos 1 y 1. O sea, tienen que sacar la derivada primera e igualarla a 1. ¿Dudas? ¿Consultas sobre este ejercicio? Por ahora no hay. A ver si se entendió. Habíamos hecho en un principio del práctico algunos ejercicios Sí, ahí están de la diciendo que se derivada entendió, por Sauri. definición. Bien, a ver qué más tenemos. Bien, me salteé, a ver, sí, del 6 al 10, habría algunos económicos seguramente, se los dejé a Miguel. Me salteé directamente al 10, para que vayamos resolviendo. Fíjense, dice, obtener A, B y C de manera tal que la función ax cuadrado más bx más c alcance un máximo relativo en 7, perdón, igual a 7 en x1, y que la gráfica de f pase por el punto 2, 2. A ver qué pasa. ¿Qué dicen? ¿Se les ocurre alguna idea para ese? Algo que pudiéramos usar, que nos hiciera falta. Nada. Silencio. Total. Esta es una función cualquiera. Olvídense de que no tienen los coeficientes A, B y C. ¿Qué debería analizar yo si quiero saber que tiene un máximo en x igual a 1? Pregunta a Camila si derivar. Bien, puede ser. Hay que derivar f. Bien. ¿Y cómo tendría que ser? Yo acá derivo, encuentro la derivada, ¿sí? ¿Y qué me dice que hay un máximo en 7? ¿Cómo era la derivada cuando había un máximo?
¿Cómo era la derivada primera cuando había un máximo? ¿Qué daba? ¿O qué podía dar? Si había un máximo, es porque previamente Cero. hay... ¿Sí? Algo escuché ahí, pero me superpuse, perdón. 0 dijeron. 0, perfecto. F' en este punto, en 1, tiene que ser 0, ¿sí? Para que haya ahí un máximo. Había otra opción, era que no exista, ¿sí? Pero como este es un polinomio de grado 2, sabemos que sí existe, que es 0, ¿sí? ¿Recuerdan cómo es la gráfica de un polinomio de grado 2? Es una parábola, puede ser para abajo o para arriba. Como en este caso, dicen que tiene que haber un máximo, probablemente las ramas vayan para abajo. Ahora, chicos, tienen que ir como juntando toda la información que vimos durante todo el cuatrimestre pasado en funciones, más la información de derivadas, y empezar a unirlas, ¿sí? En un análisis de función. Entonces, si sabemos que es un polinomio, ¿sí? Un polinomio de grado 2, los polinomios de grado 2 tienen una sola forma, es una parábola, ¿sí? Perdón, tienen forma de parábolas que pueden ser de dos maneras, o pueden ser cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, o sea, pueden tener un máximo o pueden tener un mínimo. Ambas cosas a la vez no, tiene un máximo. Entonces, ya sabemos que la derivada en ese punto tiene que ser 0, existe. Bien, además sabemos que la función pasa por este punto. ¿Qué significa que la función pase por este punto? ¿Qué significa que f de x pase por el punto 2 menos 2? ¿Alguna idea? No hay comentarios, Sabri. Bueno, esto significa que el punto 2 menos 2 pertenece a la curva, o sea que f en 2 es igual a menos 2, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo una función que tiene 3 incógnitas, ¿sí? Así que voy a necesitar 3 ecuaciones para resolver esas 3 incógnitas. Y para resolverla voy a tener que usar la información que me están dando, la tengo que decodificar, ¿sí? Hay un máximo en el punto x igual a 1, ¿sí? Ahí hay un máximo. Entonces, esta es una ecuación. La función pasa por el punto 2 menos 2, esta es otra ecuación. Vamos a ver. Y por último, deberíamos analizar, déjenme pensar, deberíamos sacar la derivada, ¿sí? Para plantear una de las ecuaciones. La derivada de esta función, de una función polinómica, no sé si la alcanzan a ver ahí, la vuelvo a copiar, tiene esta forma la función. ¿Cómo creen que sería su derivada? ¿Cómo sería la derivada? A, bajamos el 2 multiplicando a la x, queda A 2x más b, Más bien. y la derivada de c, así que Perfecto. queda así. Perfecto. Bien. Le voy a responder a Lía, que escribió en el chat que la función sería cóncava hacia arriba. La función, si una función polinómica de grado 2 es cóncava hacia arriba, podría tener esta forma aproximadamente, ¿no? Si esto es y esto es x, así. Aprox, ¿no? ¿Les parece que una función cóncava hacia arriba puede tener un máximo? Tiene un mínimo porque decrece y después crece. Claro, entonces no puede ser de esa forma, no puede ser cóncava hacia arriba, tiene que ser cóncava hacia abajo. ¿Sí?
para 12 minutos. Bueno, no la voy a dibujar porque no sé específicamente, pero tendría que ser una cosa así, ¿sí? Para que tenga un máximo, o sea, cóncava hacia abajo. Bien, seguimos. Entonces, por un lado tenemos esta ecuación, ¿sí? Sabemos que A por 2, a ver cómo lo ponemos. A por 2 por 1 más B es igual a 0, ¿sí? Esta función evaluada en 1 nos daba 0, porque ahí había un máximo, ¿sí? Después teníamos que, de esta expresión, A por 2 al cuadrado más B por 2 más C es igual a menos 2. ¿Sí? Nos faltaría una ecuación. ¿Cuál sería? ¿Cuál podría ser? Fíjense que tengo una ecuación, dos ecuaciones, pero tengo 1, 2 y 3 incógnitas. Entonces necesito una ecuación más. Donde I sea igual a menos 2. Donde I igual a menos 2. Porque pasa por el punto 2 menos 2. Sí, Fíjense que dice que pero alcanza un máximo relativo igual a 7 en x igual a 1. A ver si eso los orienta. sí. Sí, porque capaz que o sea, estamos confundiendo lo que es X con Y. ¿Sí? O sea, X es la variable. ¿Sí? Son los que nosotros podemos reemplazar. Fíjense, acá tenemos X y acá tenemos X. Entonces, esos valores sí. No sé cómo explicar, o sea, cómo responder a la negativa de que no hay que reemplazarlo en menos 2. Sí. Sí, profe, ya entendí, depende. No sé cómo explicar. Ya entendí. Bien. A ver si la grafico. Lo que pasa es que no quiero graficarla porque no estoy segura de cómo es. Pero sí sabemos, ¿sí? Sabemos, sin el corte, no lo quiero hacer el corte porque no estoy segura dónde me va a quedar, pero sí sabemos que para x igual a 1, ¿sí? La función vale ¿cuánto? Dice que tiene un máximo, y el máximo vale 7. determinado valor, vale 7. ¿Sí? Ahora me queda un poco más ahí. Ahí la voy a graficar. ¿Sí? No quiero graficarla del todo. ¿Cuál sería esa ecuación que nos estaría faltando? Sería la función evaluada en 1 nos da 7. ¿Lo ven eso? Así como este punto nos decía que la función evaluada en 2 nos daba menos 2, este dato nos dice que la función evaluada en 1 da 7. Además de que la derivada evaluada en 1 da 0. Vamos a poner a evaluado en 1, perdón, a por 1 al cuadrado más b por 1 más c. Esto es igual a 7. Bien. Acá tengo un sistema entonces de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este ejercicio tiene un poquito de cada cosa. ¿Cómo resolvíamos un sistema de ecuaciones cuando teníamos 3 incógnitas? Despejábamos de una, ¿sí? Metíamos el resultado, despejábamos, por ejemplo, b, ¿sí? De acá. B es igual a menos 2a, ¿no? Entonces la ingreso acá.
Me queda 4A más menos 2A por 2 más C igual a menos 2. Hoy se escucha más fuerte la charla, ¿no? Y después acá me queda, despejando, me va a quedar C en función de A. ¿Sí? ¿Lo ven? Y me queda, ayúdenme que no me equivoque con ningún signo, me quedan 2. Acá puedo hacer esto así. Y me queda entonces más 4A. No, se me simplifica, se me cancelan. Así que ayúdenme con los signos. ¿Es que se me cancela, Miguel? ¿O es que yo estoy equivocando? Sí. Sí, ahí te está dando 4A. Ahora estaba revisando el reemplazo que hiciste. En la segunda ecuación era B por 2. Sería Menos 4. 4A menos 4A, sí, se simplifica y te queda C igual a menos 2. Ah, bueno, Y ahora volvés me sale directa el valor de igual a menos C. 2, te quedaría ahí. ¿Eh? ¿Sí? Está Sí, bien. sí. Y con ese valor volvés a la tercera Perfecto. y reemplazás Me había B dado por su miedo. No equivalente en hacía. A Listo. y el valor que obtuviste y ya tenés, Fíjense, ya encontrás acá A, encontraste C. voy a borrar esto así. Bueno, entonces sí, acá se me simplifica y me queda que C es menos 2. Y ahora lo vamos a chequear por una gráfica. Y en el último nos queda A más B, que eran 2A, negativas, más C, que era también menos 2, igual a 7, ¿sí? Y esto nos queda menos A igual a 7 más 2, 9, entonces A vale menos 9. Y fíjense que está bien, porque si el coeficiente que acompaña a la X es negativo, quiere decir que las ramas van para abajo. Y ahí tenemos un punto, un puntito. Y nos quedaría solamente determinar B. Voy con este valor acá, y entonces B vale menos 2 por menos 9, 18. ¿Sí? La función, entonces, que tenemos con los coeficientes correspondientes va a ser menos 9x cuadrado más 18x menos 2. Y ahora me gustaría graficarla en GeoGebra porque me quedó... Ay. Me quedó la duda de que estuviera bien. Sería menos 9x cuadrado más 18x menos 2. Y ahí está. Fíjense que tenemos el máximo de 7 para cuando x es igual a 1. Acá la pendiente de la recta tangente es 0, ¿lo ven? La derivada primera en 1 es 0. Y después el otro punto que era cuando x era igual a 2 y era igual a menos 2. ¿Sí? ¿Se ve? No tenía estas dos raíces, entonces no quería graficarla para que no se haga lío y quede rara, pero bueno, esa es la función. ¿Se ve? Acá es como que integramos y seguimos integrando conceptos que vamos viendo durante todo el año. ¿Sí? Ahí dice que sí, Sabri. Cuando analizábamos funciones, propiedades, demás. No sé cómo estamos de tiempo, porque 15 minutos queda. la siguiente es más o menos similar a esta, nada más que ya estamos por un polinomio cúbico. No sé si quieren que pasemos directamente por ahí a un análisis completo, que por ahí no sé si llegamos, pero
No, para que la empecemos. La 11 era similar. La 12, análisis completo. A ver, denme un segundo. 12, análisis completo. 13 era una económica. Y una de análisis de una gráfica. Bueno, no sé si por ahí hago la del análisis de la gráfica, ¿no? Un análisis completo no sé si vamos a llegar en 15 minutos. ¿Cómo estuvieron No, eso te iba a ustedes? decir. Ah, quiero ver esto. Ir por el de la gráfica, tal vez mirar un poquito de eso que no Sí. hemos visto. Y me parece que ahí ya estamos. Bien, ven que ahí voy a por la gráfica. Lo que parece. Ah. Bueno, no me la deja copiar completa, así que vamos a cortar. Bien. Tenemos la derivada primera. Dejé de compartir. Y se pone a revisar y me apareció la barra. No, te estamos viendo, ¿eh? Perfecto. Quise poner revisar y me apareció la barra del Zoom. Y apreté otra cosa. La siguiente figura, o sea, la figura que vemos acá, muestra la gráfica de la derivada segunda de la función. Indicar los intervalos para los cuales la función es creciente o decreciente. Si esta es la derivada primera, ¿sí? Los signos de esta nos daban los intervalos de crecimiento de la función f de x, ¿sí? Entonces, si yo tengo que indicar los intervalos de crecimiento, ¿qué debería yo identificar en esta gráfica o analizar de esta gráfica? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Los máximos y mínimos. Esta es la derivada primera. Sería cuando la derivada, la primera derivada es positiva o negativa. Claro. Si nosotros buscamos los máximos o mínimos, estaríamos buscando puntos donde esta sea cero o no exista. Porque esta ya es la gráfica de la derivada primera. Ojito ahí. ¿Sí? Entonces, si esta es cero, en este punto, en este punto y en este punto, ahí, ¿sí? Si la función original está definida en esos puntos, ahí va a haber máximos o mínimos, seguro, ¿sí? Pero eso no lo podemos determinar si no tenemos el dominio de la función. No, a ver si decía algo del dominio de la función. Espera un momentito, a ver más abajo. Indicar para los valores. Ahí. ¿Para qué valores de X posee puntos de inflexión? ¿Para qué los intervalos para los cuales funciona? Bueno, vamos a suponer que siendo f es continua y f en 0. Bueno, vamos a suponer que es continua para todos los reales, ¿sí? O sea que está definida en R. El dominio de f es R. Entonces, esta es la gráfica de su derivada. Habíamos dicho que en estos puntos, entonces había posibles máximos o mínimos de la función, ¿sí? Bien. También alguna de las chicas ahí dijo que tenía que analizar los signos, ¿sí? A izquierda de este punto, de x igual 0, la derivada está por debajo del eje x, entonces es negativa, ¿sí? Es negativa, ¿sí? Supongamos que esto sigue para abajo, para menos infinito, ¿sí? Entonces podríamos decir que f' es negativa, ¿sí? Es menor que 0,
en el intervalo menos infinito 0. ¿Sí? Y también en el intervalo entre 8 y 11. Podríamos escribirlo así en la gráfica, como si, en una recta, como si estuviéramos haciendo un análisis de signos, ¿sí? Este es 0, este es 8, este es 9. Fíjense, en negativa, acá se hace 0. Todo este sector que está por encima de la recta es positivo, de la recta del eje X, ¿no? Todo este sector en rojo, entonces es positivo. ¿Sí? Acá dijimos que era negativo, en esta partecita, entre 8 y 9. Y a partir de ahí empieza a ser positivo de nuevo. ¿Sí? Esta se va más infinito, suponga. Entonces analicemos cómo sería el crecimiento de la función, o los intervalos de crecimiento. ¿Qué dice? Acá también hay un 0, y acá también hay un 0. ¿Cómo serían los intervalos de crecimiento de la función? No necesitamos sacar la derivada primera porque tenemos su gráfica, entonces podemos analizar los signos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿No es negativa de 8 a 11? ¿Cómo? Ah, sí, de Que si 8 la a 11. función, claro. Sí, perfecto. Bien, gracias por estar atenta. Y de los intervalos de crecimiento, ¿qué podemos decir? Este es el signo de la derivada primera. Cuando la derivada primera era negativa, ¿cómo era la función? Era decreciente. ¿Sí? Entonces en este intervalo y en este es decreciente. Y acá entre 0 y 8 es positiva, entonces es creciente. ¿Sí? Y de más infinito, de 11 a más infinito es creciente. ¿Sí? ¿Se entiende? No nos dieron la fórmula o la ecuación de la función, entonces no pudimos derivarla y analizar los signos de la ecuación, o sea, en la expresión de la derivada. Pero sí nos dieron su gráfica, o sea que nosotros podemos analizar los signos. En este intervalo es negativa, en este intervalo es positiva, de acá a acá es negativa, del 11 en adelante es positiva. Es lo mismo que si yo estuviera haciendo el análisis de signos, ¿sí? Factorizando los términos de la derivada primera, ¿sí? ¿Alcanzan a hacer esa relación? ¿Se entiende? Bien. Ahí plantean que sí, Sabri. Entonces, ¿podríamos decir si en x sub 0 hay un máximo o hay un mínimo? ¿Qué hay en x igual a 0? Analicemos acá. ¿Qué hay en x igual a 0 si vengo de decreciente a creciente? Un mínimo. Un mínimo. Bien. ¿Y en x igual a 8? Vengo de creciente a decreciente. Un máximo. Un máximo, bien. Y acá de nuevo en 11 pasa de decreciente a creciente. ¿Qué hay? Mínimo. Un mínimo. Perfecto. Un mínimo. Entonces, si bien yo no tengo la expresión y no puede calcular la expresión de la derivada primera, con su gráfica pude determinar que la función es creciente en el intervalo 0 a 8 y en el intervalo 11 más infinito. Y es decreciente en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 8 a 11. ¿Sí? Así que A y B ya lo pudimos hacer.
Ahora, para trazar la gráfica de la derivada segunda, lo que yo tengo que determinar es cómo son las pendientes de esta curva, ¿sí? Porque recuerden que la derivada segunda sería como la derivada de esta función, ¿sí? Entonces yo tendría que ver a esta función, en vez de verla como una derivada, la veo como una función. Y trazo las rectas tangentes a esta, ¿sí? Voy viendo los signos, ¿sí? Signo positivo, signo positivo, signo positivo, signo positivo, signo positivo, 0. Signo negativo, 0. Y así. Entonces tengo que hacer una gráfica que venga, que tenga signo positivo, que en 2 se haga 0, ¿sí? Que a partir de ahí hasta 4 sea negativa, en 4 se vuelve a hacer 0, y las pendientes vuelven a ser positivas, ¿sí? Hasta acá, hasta este punto 6, donde vuelve a ser 0, ¿sí? Y así vamos a ir trazando, a ver si quiero borrar todo, no quiero explicar encima. A ver si me puedo copiar esta. Esto lo vamos a tener que volver a ver porque ya veo que están muy calladitos y no nos queda mucho tiempo para... Profe, Sí, ¿por qué en el análisis que hicimos recién de x igual a 0 igual a 8, dice que hay máximos y mínimos que en la gráfica no se ven? porque esta es la No sé si gráfica me de la explico. derivada, no es la Sí, gráfica de la función. Por eso no lo vas a está ver. bien. Ah, Para eso habría que graficarla, que es lo que te está pide bien. a lo último de todo. Yo no lo tenía al principio en el enunciado, entonces no había leído que la gráfica era continua, ¿sí? O sea que la función, perdón, de f era continua. Y podríamos inducir o especificar ya para hacer todo el análisis que era continua en todo su dominio y que el dominio era R, ¿sí? Como para poder analizar. Sí, profe. Pero esta no es la gráfica de la función, sino que la gráfica de la derivada, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que habría que hacer, o lo que se podría hacer es, en forma paralela, vamos a hacer otro par de ejes y vamos a ir analizando. Si esto es Y y esto es X, perdón, este es Y y este es X, hoy no me sale nada bien, la recta. Lo que tenemos que hacer es marcar los puntos donde se hace 0, ¿sí? Si esta se hace 0, quiere decir que la derivada segunda pasa por el eje X. ¿Sí? Acá, en 2, en 4 y en 9. ¿Sí? Y después, Faltó 6. y 6, gracias. Y 6, ¿sí? Por acá pasa, por acá y por acá. Después, ya les digo, si dijimos que estas tienen pendientes positivas, ¿sí? Pero son positivas cada vez más chiquitas, ¿sí? Cuanto más inclinada así está eso lo vimos con Estela la clase pasada. Cuanto más vertical está, es más positiva, ¿sí? Ahí va siendo positiva pero un valor menor, positiva pero un valor menor, positiva así, hasta que se hace 0, ¿sí? Entonces podríamos decir que arranca por acá, por cualquier valor, ¿sí? Pasa por acá, ahí se hace negativa, ¿sí? Negativa, 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 negativa hasta acá. ¿Lo ven? Entonces, es negativa, es como más negativa, después se viene haciendo menos negativa, o sea que subiría de nuevo. Algo así, ¿no? Podríamos hacerlo así, de vuelta así, y así. Acá es positiva, positiva, positiva. Y acá, si esto fuera como una recta, te podría decir que es constante, pero bueno, aproximadamente, ¿no? Como para tener una idea. ¿Sí? Tiene signo positivo a izquierda de 2, tiene signo negativo a derecha hasta 4, ¿sí?
de 4 a 8 tiene signo positivo, ¿sí? Y de 6 a 9 tiene signo negativo de nuevo, ¿sí? Acá. Después hace 0 y después vuelve a tener signo positivo. ¿Sí? Fíjense, positivo, negativo, negativo. ¿Qué es lo más importante de este análisis? No es que hagamos exactamente la gráfica, sino que veamos los signos para poder ver la concavidad de la función, ¿sí? Porque esta, como es la derivada segunda, al analizar los signos de la derivada segunda, vamos a poder plantear cómo es la concavidad o los intervalos de concavidad de la función. ¿Se entiende? Si es positiva es cóncava hacia arriba, si es negativa es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y en los puntos en que hay cambio de concavidad, ¿sí? Tenemos puntos de inflexión. ¿Ven? Bueno, vamos a dar por terminada acá la clase porque fueron, me parece, muchos temas juntos y ya nos estamos quedando Sí, sin eso. audiencia. Así Te iba a decir que que, ya se están yendo por ahí a otra cursada. sí. A ver, vuelvo acá. Bueno, Dejo de compartir. tenemos grabación si querés. Sí. Ahí te la- Mm.